Buenos días y bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué hacemos con Dani? Y hoy nuestro invitado es Jordi Lorca. Jordi tiene una experiencia de casi 18 años en el mundo profesional y muchos de ellos en el mundo de la experiencia de cliente. Ha sido director del área de clientes y obviamente eso incluye la experiencia de clientes. Y para mí es materia prima total para este nuevo cargo que hoy en día están buscando las organizaciones, sobre todo las que lo ven como gran estrategia, que es el perfil perfecto para un Chief Customer Experience Officer. Así que, Jordi, bienvenido y gracias por aceptar la invitación al podcast. No, muchas gracias, Julián, a ti por invitarme. Bueno, pues vamos a hablar de Dani, del factor humano dentro de la experiencia del cliente. Y uno de los cargos que tuviste, Jordi, tenía que ver con todo el tema de experiencia global en Allianz Seguros a nivel global. O sea, tú eras el responsable de definir políticas y procedimientos del tema de experiencia de clientes para 42 entidades, 42 países, yo lo traduzco. Y entonces, la primero que se me viene a la cabeza es que si yo tuviera ese trabajo, qué complicado, porque es que imagínate tener que definir experiencia de cliente en continentes distintos con culturas distintas. Entonces, ¿cómo era para ti enfrentar ese reto de realmente de que lo que tú hicieras realmente pudiera funcionar y fuera más aplicable en la vida real? Aquí, a ver, tenemos dos factores. Uno es la facilidad que tiene una empresa que es multinacional y que es global. Es que normalmente los procesos, y en este caso los customer journeys, son bastante similares, se pueden asimilar perfectamente, pero lo que es complicado es, tú defines un programa global, como era el caso que hicimos nosotros con un programa de feedback directo con el cliente, y tú puedes definirlo muy bien globalmente, teniendo en cuenta los customer journeys, pero luego cuando vas a hacer las implementaciones en cada una de las entidades o países, como tú has dicho, te encuentras que tienen sistemas informáticos diferentes, procesos internos diferentes, incluso estructuras y modelos de negocio diferentes, y entonces esa es la dificultad, cómo hacer un programa global que esté enfocado en la experiencia del cliente, que al final es en todas las partes del mundo, que significa más o menos lo mismo. Cómo adaptarlo a eso para que tú, al final, nuestra intención era tener un modelo de comparabilidad de los resultados y de equiparación de cómo identificar esas mejoras. Para nosotros lo importante no era la medición en sí, ni el resultado, sino cómo poder identificar en cada una de las entidades cuál era la mejor a aplicar, y a nivel global también si había algo común que nosotros digamos, oye, pues está claro que este punto de mejora es algo que tiene que producirse en todos los países, y por lo tanto vamos a definir una acción global o un programa global que se ha dedicado a mejorar ese punto. Ok, bueno, claro, entonces estoy viendo la dificultad clarísima porque los sistemas es distinto, los procedimientos distintos, inclusive me imagino que la legislación, pero hay otra Ujú. cosa que también es distinta, que son las personas. No es lo mismo tener a un mexicano que a un colombiano, que a un chino, que a un alemán como cliente. ¿Cómo podrías hacer tú para influir desde ese punto de vista más humano desde una posición global? Mm. Es un tema de cultura. Evidentemente, la forma en que tú tratas con el cliente, la forma que te comunicas con él, cambia mucho de país a país, sobre todo si te vas a continentes diferentes. La forma de tratar al cliente, la forma de comunicarse es diferente. Pero sí hay una cosa que es común, que es poder identificar qué necesita el cliente y poder ponerte en sus zapatos. El tema de la empatía, de saber qué necesita ese cliente en cada momento. No por enviarle una encuesta lo vas a saber, sino que necesitas de ir más allá de esa encuesta. Nosotros el programa que teníamos estaba muy enfocado en hacer el cierre con el cliente. Es decir, cuando un cliente te enviaba una encuesta y tú detectabas que no estaba satisfecho, teníamos un proceso que lo que hacía es, hay que ponerse en contacto con el cliente y hay que Ujú. identificar qué es lo que ha pasado, cuáles son los puntos de dolor. Em, Desde el punto de vista de la atención pura del cliente, el cliente se pone en contacto contigo. Para mí la empatía no se trata de siempre estar sonriendo, siempre ser agradable, siempre estar Claro. servicial, sino de saber qué necesita el cliente en cada momento. Hay clientes que van a necesitar apoyo, asesoramiento, van a necesitar que seas amable, que seas atento, y hay otros que por la situación específica en la que se encuentren y necesiten esa ayuda, necesitan que seas ágil, que seas rápido y que actúes, ¿no? Claro, me Entonces, encanta. eso era lo importante.
Eso me lleva a una de las cosas que enseñamos en la escuela de anfitriones, Jordi, es el primer módulo de toda la escuela siempre es enseñarle a la gente logro, fácil y agradable. Esos son los tres elementos fundamentales en la experiencia del cliente. Y con lo que me dices, lo veo perfectamente cómo funciona. Y es que independientemente del país que exista, si eres un cliente de una empresa de seguros, que es lo que estamos hablando, lo que quieres es el logro, o sea, que realmente logre resolver la inquietud del problema o lo que esté haciendo. Dos, que sea fácil, y eso también es independientemente de la cultura, todos se requieren que sea fácil. Y tal vez lo que cambie es el agradable, que dependiendo de la cultura, lo que a una persona le parezca más agradable o menos agradable, pues es distinto en Japón que en Alemania y en Latinoamérica. Eh, pero claro, pero el fondo y lo fundamental sí se comparte completamente, me encanta eso. Y Jordi, ahora que hablabas esto del tema del close the loop, de que te interesaba mucho entender cuando algo salía mal, qué pasó y luego actuar sobre eso. Cuéntanos un poco de ese procedimiento, que me parece que esa es una clave para realmente lograr mejorar la experiencia del cliente. Correcto. De hecho, cuando definimos el programa el Voice of Customer, que es este programa que recolectas feedback directo del cliente para identificar los puntos de dolor, lo que hicimos mucho hincapié es no en la puntuación en sí, sino en el proceso y en el proceso de identificación de mejoras. Entonces, el KPI principal que medíamos no era el Five Star Rating. El KPI principal que medíamos era lo que nosotros llamamos el Service Level Agreement, que quiere decir que de todas las alertas que tú recibes en el sistema de clientes insatisfechos, ¿con cuántos de esos clientes has contactado en un periodo de 48 horas desde que se creó la alerta? Le poníamos hincapié en el hecho de que tú, evidentemente, le dices inmediatez y la atención y la importancia requerida a esa insatisfacción y que hicieses esa llamada, que contactases con el cliente, que le mostrases el agradecimiento por confiar en ti, que pidieses disculpas si había algo que se había producido de forma errónea y que intentases identificar qué había detrás de esa insatisfacción, que muchas veces por una simple encuesta de puntuación o incluso que te dejan un comentario, no llegas al fondo de la cuestión. Y a través de esa llamada, tú puedes primero intentar convertir a un cliente insatisfecho pues en uno neutro, incluso que pueda estar satisfecho si es algo de falta de información, etcétera, y realmente identificar cuál es el punto de mejora para luego a largo plazo, no solo con ese feedback, sino con todos los que vas acumulando, hacer un análisis de, vale, cuáles son los puntos de dolor en común y en qué se traduce eso en oportunidades de mejora para los procesos de la compañía. Entonces el foco estaba ahí, siempre, Estupendo. en identificar las mejoras a través del proceso de cierre. Me encanta, me parece que es una estrategia además súper ganadora, porque si uno quiere identificar en dónde están los problemas, qué mejor que focalizarse en los problemas para resolverlos. Pero eso me lleva a otra pregunta que tiene que ver con el factor humano, Jordi, y es, vale, Mm. o sea, lo que me estás contando me suena estupendo, y es hacer foco en el momento que surge una alerta de que haya un cliente insatisfecho, abordarlo para saber qué pasó y tratar de, lo que tú dices, disculparse, agradecerle, bueno, todo lo que nosotros, por ejemplo, en la Escuela Anfitriones de Nedras enseñamos, toda una metodología. Pero el gran reto, y que obviamente me imagino que desde la posición global no lo podía llegar al detalle, pero sí que tiene esa experiencia, y es que una cosa es lo que uno quiere que la gente haga y otra cosa es lo que haga. Y aquí me estoy refiriendo a esa persona que está llamando al cliente que está enojado, que está furioso con nosotros y tiene que seguir un proceso de realmente lograr empatizar y no terminar enganchado y agarrado con el cliente o simplemente actuando como un robot. Y en tu experiencia, ¿qué se puede hacer para que realmente esa interacción sea verdadera, que realmente funcione y que no sea simplemente por cumplir el número que le estás exigiendo de que tengo que ver cómo hago para que este tipo ya no esté tan enojado? Mm. De nuevo, yo creo que tiene que ver con la empatía. Y la empatía es no solo eh, llamar al cliente, sino preocuparte por qué es lo que ha pasado. O sea, tú tienes la información, te llega la encuesta, ay, el cliente es satisfecho, voy a llamarlo. No, tienes que haber un proceso anterior de intentar averiguar, vale, por qué se ha producido la insatisfacción, de qué estamos hablando, dentro de ese proceso, qué es lo que ha pasado, cuántos días o cuánto tiempo ha pasado desde que, imaginemos, por poner un ejemplo concreto, pues el cliente hace un parte porque el servicio que se ha producido o necesita que se produzca un servicio, no es lo mismo que ese servicio se haya cerrado en, yo qué sé, en 2 días, que haya tardado 3 semanas. Evidentemente hay un factor de tiempo que va a influir. Entonces tú tienes que entender cuáles son, primero, los detalles de esa insatisfacción, los detalles objetivos de esa insatisfacción,
o por qué puede estar insatisfecho el cliente, y luego a partir de ahí ya averiguar. Llamas al cliente y, oye, mira, veo que no se ha valorado de forma insatisfactoria, y me doy cuenta de que, claro, tenemos un parte abierto desde hace 3 semanas y lo suyo hubiese sido cerrarlo en 2 días. Entonces, bueno, explicarle también por qué se ha producido ese retraso, darle también un mensaje de, oye, nos preocupamos por cada uno de nuestros clientes y hay cosas que no podemos controlar, y ahí tratar de identificar cuál es realmente la razón por la que no está satisfecho, porque al final somos personas y a lo mejor esa persona cuando respondió la encuesta tenía un mal día y simplemente la puntuación que refleja es que esa persona tenía un mal día, y luego te das cuenta de que Claro, no, realmente no está tan insatisfecho, pero bueno, puede que sea esa razón y puede que no sea esa razón, puede que realmente haya un problema en el que hay que profundizar, y por eso es importante hacer ese cierre, porque al final tú a través de una encuesta simple no vas a poder eh, averiguar si claro, esa insatisfacción se debe a eso o no. claro, y un número no te lo va a dar. Me encanta. Y lo que me llevo de lo que me acabas de contestar es que la empatía comienza desde antes de la interacción. Y eso me parece Correcto. súper valioso. Y es que la empatía empieza yo como agente o como quien está atendiendo al cliente, averiguando qué fue lo que pasó para que el momento que esté con él, ya sé de verdad que estoy ahí, no simplemente llamar a ver cómo hago para manejarlo. Me encantó eso. Y Y ahora esto que sí que es estamos verdad hablando que de... las funciones directas, Julián, las que Ajá, tienen una relación directa con el cliente, sí que lo tienen más interiorizado. Pero para mí lo que es un game changer es esa cultura de empatía, esa cultura de entender al cliente, que tú a ajá, nivel de compañía la sepas trasladar al resto de funciones que no tienen relación directa con el cliente. Y hacer sesiones de escucha activa de llamadas de clientes, que pones a directivos en una sala en silencio y escuchan cómo el cliente pues da sus quejas o da su agradecimiento o tiene un problema en particular, y eso les ayuda muchas veces a entender que ajá. los procesos que ellos realizan en la compañía o las funciones que ellos realizan realmente tienen un impacto en el cliente final, aunque ellos parezca o piensen que no la tenga. Y para mí eso es lo importante, porque al final a un gestor del call center, tú no le tienes que explicar que tiene que ser empático porque ya forma parte de su formación y normalmente de su personalidad, ¿eh? No todo el mundo sirve Idealmente para, no, no es tan frecuente, pero para sí, atender al totalmente de cliente. acuerdo. Por lo menos se sabe que eso es lo que tiene que hacer, sí. Y justamente, y justamente esa es la siguiente pregunta, y es la cultura Ujú. corporativa. Tú estás en una empresa, estabas en una empresa donde realmente el cliente era el centro como parte estratégica de la organización, y lograr la cultura, y eso te iba a preguntar, y ya me empezaste a contestar lo primero que quiero saber un poco más, y es cómo hacer para que el resto de la organización, no solamente quien está frente al cliente, realmente tenga una cultura de experiencia. Y me encantó esto primero que me estás diciendo, y es que ponían al back office a escuchar llamadas, o sea, y eso era algo que realmente lograbas que se hiciera en el día a día, porque con tanta ocupación y tanto trabajo, la gente Sí. sí se toma el tiempo para hacerlo. Mira, esto es un programa que a veces, bueno, en cada país se hacía de forma diferente. Algunos le llaman el Customer Festival, entonces hacían una semana dedicada al cliente, explicando los procesos, haciendo llamadas, etcétera. Okay. En nuestro caso, en mi última experiencia, fue un programa global de cultura del cliente, en el que a través de 5 pasos, en el cual la primera era la estrategia de clientes y de Customer Experience, que era la que yo impartía, y era, oye, ¿por qué es importante escuchar al cliente? ¿Qué es la Customer Experience? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué es lo importante? ¿En qué hay que centrarse? Etcétera. ¿Y cómo impacta esto a nivel de negocio? Y luego Ok, había toda una serie de pasos que tú pasabas por el contact center, hacías escuchas activas de llamadas. Luego pasabas por el departamento de calidad, que te explicaban cuáles eran los procesos que llevaban a cabo, cómo se trataban las quejas y reclamaciones de los clientes. Y había un último paso que a mí me gustaba mucho, que era este programa del Voice of Customer, del Close the Loop. Cogían 2 casos concretos que ya estaban cerrados, y entonces tú cogías lo mejor al director de finanzas y le decías, mira, tienes este caso, este cliente que está insatisfecho, tienes que llamarle y explicarle, bueno, le das un tiempo para prepararse, vaya, y el director me de finanzas encanta. tenía que llamar al cliente, identificarse, y además a los clientes les gusta mucho porque les da importancia que el director de Claro, finanzas de la compañía o incluso el CEO se ponga en contacto contigo porque has ah, ok, identificado que no está satisfecho. Evidentemente no lo puedes hacer con todos, cada uno de los clientes, porque sería una locura, como tú bien dices, a nivel del día a día, pero si tú lo organizas bien, lo estructuras
dentro de un programa de formación y dedicas un tiempo específico que ya está agendado en las agendas de cada uno, en los calendarios de cada uno, entonces es bastante factible y la gente lo agradece. Y Me valora encanta. muchísimo a las posiciones que están de frente al cliente, es decir, pues eso, el director de finanzas, el director de recursos humanos, que ve la labor que está haciendo el gestor del contact center y dice, wow, hay que subirle el salario a esta Hay persona que porque subirle el es sueldo, claro, increíble. claro. Cuando estás ahí, claro, cuando tienes que enfrentar a un cliente directo, me parece increíble ese programa, me parece que todas las compañías lo deberían hacer porque realmente eso es lo que puede generar una verdadera cultura central en el cliente, me encanta. Bueno, ya cuando estabas en esa posición de Global Customer Experience, luego pasaste a Growth. Y para mí eso tiene mucho sentido, pensando en que uno de los problemas que existen en el mundo de experiencia de cliente es que no es siempre tan claro la relación entre la satisfacción del cliente y una experiencia positiva con la rentabilidad, las ventas o cualquier otro indicador de la empresa. Eh, y tú tuviste el reto de unir esas dos cosas. Entonces, desde tu visión, Jordi, ¿cómo es esta relación entre Customer Experience y ventas? ¿Cómo realmente eso puede hacer sinergia? Y en lo que tú hiciste, no sé si nos puedes contar de alguna manera de cómo puedes realmente unir esas dos cosas para que no sean dos silos aislados, que es lo que yo suelo ver en muchas organizaciones. Sí. Esto es muy importante porque al final, en el mundo que estamos hoy en día, que está todo basado en datos, es bastante sencillo de demostrar cuál es el impacto económico de invertir en experiencia del cliente, ¿vale? Hay estudios Okay. de Forrester, McKinsey, etcétera, que te dicen que las empresas que invierten en experiencia del cliente duplican o cuadriplican sus ingresos en un periodo de 4 años, X años. El tema es ese, el tema es que necesita un tiempo de cocción. Ok, No es algo inmediato. Y entonces, eso muchas veces choca con el cortoplacismo que tenemos de resultados de ventas, de crecimiento. Y entonces es difícil, ¿no? Tienes que buscar también estrategias que a corto plazo te puedan dar también esos resultados. Em, Hay dos formas de enfocarlo. Uno es la fidelización, es decir, que los clientes que ya tienes no se vayan, que ok, están íntimamente relacionados con la experiencia del cliente, porque sobre todo si estás en una compañía que no compite en precio. O sea, que tú no puedes competir en precio porque tienes unos objetivos de rentabilidad que reportar a grupo. No es que no puedas tener precios más bajos, pero necesitas más rentabilidad, más profit a nivel de empresa. Y entonces, tú no te sitúas por precio, no es tu posicionamiento. Tu claro, posicionamiento es por entonces el servicio. servicio es la palanca, Correcto. claro. Y entonces ese servicio también a la hora de diferenciarse tampoco es tan sencillo, porque tienes que ser premium y no solo a la hora de dar una asistencia, sino de eh, la forma en que personalizas tu comunicación con el cliente, la inmediatez que tú le das al trato con el cliente, lo que estábamos hablando de que si un cliente satisfecho te presenta una queja, tú no puedes tardar 2 semanas en dar una respuesta, porque entonces le estás Claro, dando la imagen de que no es importante para mí, ¿no? Y de cómo eso, pues todo mejorar la calidad del servicio, mejorar la atención al cliente, mejorar las comunicaciones, personalizar esas comunicaciones, te ayuda a retener esos clientes. Y luego claro. está Y la eso otra tiene parte un que es, impacto directo en las ventas y por lo sí, tanto sí, en todos los correcto. indicadores. O sea, que no se te fuguen, porque al final es el principal motivo de crecimiento, es porque tú más o menos las ventas anuales las vas manteniendo, las vas aumentando, pero el factor diferencial es los clientes que tú consigues retener y que consigues fidelizar. Claro, Esos clientes, además, que tú consigues fidelizar, si a través de esta experiencia del cliente los puedes convertir en promotores, indirectamente ya estás haciendo que, pues, a través del boca a boca, a través del feedback que te dan o de las puntuaciones que te dan o comentarios en redes sociales, puntuaciones públicas, etcétera, ya te están atrayendo nuevos clientes. Y luego se trata, que es para mí también lo más difícil, sobre todo en el sector que estaba yo, que era el sector seguros, en el cual no hay una recurrencia de compra tan alta o tan frecuente como en el retail, por ejemplo. Tú compras un claro. producto de seguros y normalmente tú tienes uno, dos, tres productos y no tiendes a comprar más. Y era cómo usar la experiencia del cliente para aumentar la venta cruzada. Es decir, que un cliente que tiene un producto compre otro y el siguiente y el siguiente. Al final, Claro, claro. esa era la dificultad. Para mí, la dificultad máxima del crecimiento era la venta cruzada.
Ok, o sea que, a ver, me encanta porque son básicamente sí, tres cosas. Uno, Tres palancas. fidelización para Ujú. lograr mejorar las ventas. Dos, recomendación para aumentar las ventas también a través de recomendaciones. Y tres, cross-selling para lograr que un cliente satisfecho compre más cosas. Relación Correcto. completamente directa y clara. Estupendo, Jordi. Bien, para terminar, la última pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados. ¿Qué hacemos con Dani? Recuerda que Dani es esa persona que está ahí de cara al cliente y que muchas veces todas estas estrategias globales, porque yo te puedo imaginar sentado en Alemania Mm. tratando de realmente encontrar cuáles son las grandes estrategias que pueden llevar a la organización a mejorar sus experiencias de cliente. Y uno hace eso desde ahí, pero al final, el que está entregando la experiencia es Dani. Entonces, ¿tú qué recomendarías a las personas que están en el mundo de experiencia del cliente de qué hacemos con Dani? ¿Cómo podemos influir en ese factor humano para que esté alineado con esas estrategias de un global chief officer, como un poco lo que tú estabas Mm. haciendo? Yo para mí es muy importante entender qué posición ocupa Dani en la compañía. Es decir, si es una función directiva o es una función no directiva. Porque una función directiva, como te explicaba antes, a través de un programa de cultura Ujú. del cliente, de experiencia del cliente, de atención al cliente, es más fácil hacer un job shadowing, hacer una escucha activa, implicarle, que entienda realmente que invertir en experiencia del cliente va a reportarle unos beneficios a nivel de empresa. Si Pero es bueno, una pero aquí persona. Dani es el que está, es la base, es el que está con el Es la cliente. Es el base, que- correcto. Ujú. Aquí lo que es muy importante también es no olvidarse de la employee experience. Hablamos siempre de customer experience, Ok, pero la experiencia de empleado es muy importante. vale, Es lo que la típica frase happy employee, happy customer, ¿no? de Entonces tienes que acuerdo. entender si una persona está a gusto trabajando, tiene un rol claro, unas funciones específicas, se siente valorado, es mucho más sencillo que la experiencia que luego ofrezca a los clientes esté acorde con lo que él está recibiendo. Claro. Em, Habría que analizar exactamente qué pasa con Dani, la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con Dani? ¿Le Sí, pasa qué algo hacemos con personal? A lo Dani? mejor Sí. tiene algo a nivel personal o tiene algo a nivel de aspiraciones profesionales, está en un rol que no es el que debería desempeñar, ¿no? Hay que entender, hay que mostrar también empatía, no solo de cara al cliente, sino de cara al empleado. Y para mí es muy importante, Claro. hay una relación directa en cómo te sientes tú en tu rol y en tu función y en tu día a día y luego lo que vas tú a transmitir a las personas, tanto a los compañeros como a los clientes. Entonces habría que averiguar qué pasa con Dani, qué le pasa a él como empleado y luego si no es un tema de que él está feliz y está happy, simplemente pues, no lo sé, Ya, averiguar ya, qué es, ya. si es un tema de upskilling o de, no sé. Ok, pero el punto es claro, la experiencia del empleado. O sea, si tenemos a Ujú, Dani, estamos hablando en general de todos los Danis que están ahí, el foco para que realmente estén alineados es la experiencia del empleado, es centrarnos en ellos para que ellos estén felices, para que podamos nosotros tener clientes felices. Me parece que tiene ujú. muchísimo sentido. Bueno, Jordi, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que la van a encontrar todos nuestros oyentes súper, súper enriquecedora como lo he hecho yo. Así que gracias por estar aquí y por ser parte de este podcast. Un placer, Julián. Hasta otra.